Vamos a orar. Amado Padre, Dios de los cielos, bendito seas, Señor. Tu misericordia infinita nos da la oportunidad de estar en este lugar, no porque tengamos algún mérito en nosotros, sino porque eres tú, Señor bendito, el que nos ha dado la posibilidad de pensar en una vida distinta. Danos, Señor bendito, el gozo y el descanso, Señor de los cielos, de estar, Señor bendito, en tu presencia. No permitas que nada, Señor bendito, ni nadie interfiera, Señor, en nuestra preciosa comunión contigo. Que tu santa palabra, amado Señor, nos guíe y que tu santa palabra, Señor bendito, permee nuestros corazones. Y así como oraba temprano una de mis hermanas, que la lluvia de tu palabra, Señor, venga a nuestros secos corazones, Padre de los cielos, y nos permita vivir conforme como tú mandas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a hablar hoy se llama la doble naturaleza. Es común que uno escuche cuando habla acerca de una persona decir que esa persona es de doble cara o que es una persona que es inconstante, que delante de unos es una y delante de otros es otra. Hay una película de un actor que llaman Mr. Bean, seguramente todos ustedes lo conocen. Hay una película que se llama Johnny English, y este hombre en esa película hace una parodia de lo que es un agente secreto. Y en una de las escenas, él le han dado un medicamento, una droga, para hacerle cometer un crimen. No sé si ustedes de pronto la vieron, pero a él le dan una instrucción de asesinar a alguien, pero él en su mente sabe que asesinar a ese personaje no está bien. Y uno ve cómo en la escena él con una mano coge el arma, pero con la otra trata de no hacerlo. Y él estaba luchando en ese momento con una orden que le daban bajo la influencia de ese fármaco, pero también su mente le decía que eso no debía hacerlo. Estaba teniendo una lucha muy grande en ese momento ese hombre en su mente. Dice Romanos 7:15 que leímos temprano, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está diciendo el apóstol Pablo con respecto a esa lucha que tenemos los hijos de Dios en nuestro corazón, en que hacemos una cosa sabiendo que no debemos hacerla. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados a aborrecer? El pecado. Sin embargo, pecamos. Dice el apóstol Pablo, no lo entiendo. ¿Será que hay alguien capaz de entenderse a sí mismo? ¿Nosotros tenemos la capacidad de entendernos? Dice el libro de Salmos 19:13, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá conocerse a sí mismo? Y estoy completamente seguro que ningún cristiano tiene la capacidad de hacerlo. Incluso el mismo apóstol Pablo habla con respecto a la gracia en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, grande es ese misterio, y nos enseñaba el anciano Mario que hay una cantidad de misterios que para nosotros son inconcebibles en nuestra mente, que el mismo evangelio es increíble para un corazón no regenerado. De pronto es entendible en la mente humana y uno lo entiende como entiende una suma o una resta, o como entiende cómo se saca una raíz cuadrada, pero para nosotros, en un corazón en el que Cristo no habite, va a ser imposible, va a ser inconcebible el mensaje del Evangelio. En la antigua Grecia, algunos pensadores pensaban que el ser humano es dos hombres en uno, que el ser humano está compuesto por dos personas en una, entre comillas, uno bueno y otro malo. No sé si ustedes han visto también en las caricaturas cuando alguien tiene que tomar una decisión y por aquí le dibujan como un angelito y por aquí un diablito, ¿cierto? Esa conciencia que el uno le aconseja una cosa y el otro le aconseja otra. Con frecuencia el hombre malo en nuestro interior quiere ganar y quiere gobernarnos.
gracias a la misericordia de Dios y a la obra del Espíritu Santo, no puede tomar esa posición final y definitiva, porque la victoria ya está ganada. La victoria está ganada en Cristo Jesús. Estamos llamados a vivir esas batallas, estamos llamados a vivir esa lucha, pero la victoria final ya ha sido ganada y esa es nuestra esperanza. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor a través de su Espíritu Santo pone en nuestro corazón su temor, cuando Él pone en nuestro corazón la conciencia de pecado, pues el Señor nos convence de que somos pecadores y nos convence de que Él es nuestro Salvador. Sin embargo, en la medida que uno va conociendo y va avanzando en la vida cristiana, se va dando cuenta de que es más pecador de lo que creía y de que Cristo es más grande de lo que uno cree que es. Y eso es parte de lo que el Señor hace en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, os di leche en vez de vianda. ¿Por qué? Porque es que el Señor no nos da a nosotros, no nos revela totalmente nuestro pecado porque no seríamos capaces de entenderlo. Y nos da, como a los bebés, primero leche y nos muestra el pecado y nos muestra las delicias de lo que es ser un hijo de Dios. Sin embargo, el propósito de esta charla es mostrarles cómo nosotros debemos prepararnos para que cada día esa lucha, como dice el apóstol Pablo, cuando dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Leímos Romanos 7:23. Esa rebelión va a ser constante y esa lucha va a ser cada vez más fuerte. Si llevamos poco tiempo en la vida cristiana, es probable que no hayamos evidenciado todavía esa lucha en nuestra vida, pero va a llegar un momento en que esa lucha va a ser cada vez más fuerte. Y es cuando empezamos a preguntarnos, pero si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy todavía sujeto a la tentación? ¿Por qué todavía peco? Y el apóstol Pablo claramente nos dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo primero que nos dice es que en nosotros hay dos leyes. Una ley, dice, en sus miembros y hay otra ley de su mente. Hay dos leyes, o sea, hay dos tendencias. Hay personas a las que se le aterra que se hable del pecado. El pecado es real y el pecado vive aún en nosotros. Dice el apóstol Pablo que hay una ley en su mente y otra ley en sus miembros. La vieja naturaleza sigue aún en nosotros. Solamente el pecado va a morir el momento en que esta carne esté en la tumba. Es la única manera que el pecado muera. Ninguno de nosotros podrá decir que el pecado ha terminado en su vida. Y si alguno puede decirlo, pues me alegra mucho por esa persona. Pero si nos vemos frente a Cristo, nos damos cuenta de que no es así. La naturaleza con la cual nosotros nacimos es la naturaleza del viejo Adán. Aún Cristo ya murió por nosotros, Cristo ya nos justificó. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vivimos en un cuerpo que está expuesto al pecado. El nuevo nacimiento en nosotros no destruye el producto del primer nacimiento, no lo destruye. Algunas personas dicen que el corazón del hombre no nacido de nuevo está enfermo y que lo que hace el Espíritu Santo es sanarlo, curarlo y hacerlo mejor. No, debe morir. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hacer morir nuestros deseos a la carne. ¿Cuándo va a terminar eso? Cuando estemos en la presencia de Cristo. Mientras tanto, vamos a estar en esa lucha de esas dos naturalezas, la naturaleza de nuestros miembros de la carne y la naturaleza de nuestra mente, que es la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es necesario que nosotros muramos. ¿Muramos a qué? A la carne, a nuestros deseos. Eso es necesario. No es que nosotros vayamos a ser curados y hechos mejores. Es necesario que mueran nuestros deseos carnales. Por supuesto, hay apetitos en nuestra carne que son necesarios. Tenemos sed, es necesario tomar agua. Nos da hambre, es necesario que comamos. Pero esos apetitos, si no están gobernados por el Espíritu Santo, igual pueden convertirse en pecado. La gula es un apetito desmedido. Tenemos necesidad de descansar, pero el exceso de descanso se vuelve pereza. Entonces, aún esos apetitos que son necesarios, si no están gobernados por el Espíritu Santo, van a terminar en un pecado. Es loable, es plausible, es de resaltar que un hombre quiera darle sustento a su familia. Y no está mal que lo haga, que salga a conseguirse los recursos para darle de comer a su familia. Pero ¿cuántos delitos y cuántos pecados no hemos cometido por el amor al dinero y la avaricia que se infunde en nosotros cuando perdemos la perspectiva de lo que es lo que manda Dios y qué es lo que nosotros queremos? Producto de la caída, producto del pecado, el hombre perdió las proporciones, perdió la santa lógica que Dios le había dado. Entonces la escala de valores que Dios le había dado al hombre en el Edén se perdió y el hombre creó su propia escala de valores. Y esa escala de valores está manchada por lo que nuestro corazón piensa. ¿Y qué piensa nuestro corazón? La palabra de Dios dice que nuestro corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. O sea, nuestro corazón nos engaña y seguramente nuestro corazón nos dice, sí, claro, ¿qué hay de malo en trabajar un poco más para tener más plata? ¿Qué hay de malo en trabajar un sábado? ¿Qué hay de malo en hacer esto? ¿Qué hay de malo en hacer el otro? No significa que el que lo hagas esté mal. El problema es cuando dejas de hacer lo que debes hacer, cuando Dios te manda. Por supuesto, hay trabajos que requieren que se trabaje el sábado, hay trabajos que requieren que sean en las noches, pero el tiempo que tú debes destinar a tu familia, el tiempo que debes destinar a tu comunión con Dios, no puede ser negociable. Algunos creen que el pecado está completamente destruido en ellos, y eso es una muy, muy mala idea. El apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, ninguno de nosotros puede creerse que no hay pecado aún en ellos. Alguna vez hablamos del dios Dagón, y el dios Dagón, aún habiéndole quitado los brazos, aún habiéndole quitado la cabeza, ahí está su tronco. Y ese tronco, en algún descuido que nosotros tengamos, va a volver a reverdecer. Leímos en 1 de Pedro 2:13 que nosotros cuando somos hijos de Dios somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como cristianos estamos llamados a asemejarnos a Cristo. Y asemejarnos a Cristo significa odiar el pecado. Asemejarnos a Cristo significa vivir una vida de arrepentimiento. Mi hermano decía ahora, es un deber cristiano arrepentirse. Yo le añadiría, es una necesidad del cristiano arrepentirse. Y es más, le añadiría, es un privilegio del cristiano arrepentirse. El impío peca y seguramente de dientes para afuera hasta se arrepiente, pero no se goza arrepintiéndose. No lo ve como una necesidad. El que no es nacido de un nuevo no tiene esa comunión. Quisiera Dios darles a cada uno de ustedes la certeza de haber nacido de nuevo y poder decirle al Señor, Abba Padre. Abba Padre es ese clamor genuino, es ese clamor íntimo de decirle al Señor, Señor, tú eres mi todo. Así como le cantamos, tú eres mi adoración, mi vida tuya es, mi vida es Cristo, pero que realmente sea nuestra vida. ¿Significa eso que la lucha se va a acabar en nosotros? No. Pero entre más conciencia de pecado tengamos nosotros,
Estos son los dos principios que hay en nuestro corazón. Y es por eso que los teólogos le llaman a esto el hombre dual. ¿Qué es el hombre dual? El hombre que constantemente, gracias a que el Espíritu Santo le revela, está luchando entre la carne y el espíritu, está luchando entre la ley de la mente y la ley del pecado, o está luchando en el cuerpo, entre el cuerpo de muerte y el espíritu de vida. Y esa existencia de esas dos tendencias en nosotros obliga a que haya un conflicto, obliga a que haya un conflicto. O sea, en el cristiano no pueden convivir la luz con las tinieblas, en el cristiano no puede convivir el fuego con el agua. O sea, no podemos ser tibios. El cristiano no puede, como dice la palabra de Dios, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? En nosotros debe haber constantemente esa rebelión entre la carne y el espíritu. Es necesario que haya en nosotros, porque si no existe en nosotros ese duelo, entonces es porque uno de los dos ha ganado. Y ya sabemos que espiritualmente nosotros solamente vamos a ser perfectos en la presencia de Cristo. Entonces, si el duelo no existe es porque ganó ese contrincante. Y el contrincante es el enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice, hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. En nosotros no es posible que la oveja conviva con el león, no en nosotros, eso es en el reino perfecto de Dios, pero en nosotros no es posible que eso suceda, porque en nosotros convive la ley de la mente y la ley del espíritu. Mira, hermanos, no sé ustedes, pero normalmente la cronología de un nacido de nuevo, al principio cuando el Señor nos muestra lo que somos y nos permite sentirnos sus hijos, todo es como color de rosa, hay mucha alegría, es como el periodo del consuelo en el que el Señor te permite regocijarte en Él y nos deleitamos cantando, nos deleitamos compartiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, en la medida que vamos creciendo, el Señor nos va mostrando cuán pecadores somos y cuánta necesidad tenemos de Él. Es cuando empieza este conflicto. Y este conflicto es, Señor, pero yo necesito más de ti, Señor, porque es que yo pensé que ya no me daba rabia, Padre, pero mira esta circunstancia tan pequeña y otra vez lo mismo. Señor, mi problema es la mentira. Señor, soy inconstante. Señor, soy impaciente. Pero Padre, muéstrame, ¿será que soy tu hijo o no soy tu hijo? Y esa es la etapa del conflicto en la que todo el tiempo nosotros vivimos. Anteriormente, cuando un hombre se casaba, era eximido de ir a prestar servicio militar por un tiempo. O sea, le daban un tiempo para que ese hombre pudiera compartir con su esposa 1, 2 meses. Se regocijaba en compañía de ella, pero después le tocaba salir a tomar las armas e ir al frente de batalla. Nosotros estamos llamados a ir al frente de batalla. El Señor nos llama que somos soldados de su ejército. Estamos llamados a combatir. Nosotros no podemos quedarnos regocijándonos en creer que somos hijos de Dios y la lucha del pecado no es la lucha contra el pecado no es con nosotros. Estamos llamados a vivir esa lucha. Finalmente, la otra etapa del cristianismo es como escribe John Bunyan en el cuento, en la historia del peregrino, que el peregrino llega a un momento en que donde está puede escuchar los torrentes de agua de la ciudad celestial, incluso los cánticos y los olores, y ya puede, en esa etapa de contemplación, saber que aunque no ha llegado a la ciudad celestial, ya casi está muy cerca. Esta es una etapa que muchos de nosotros no debemos esperar por el momento. Debemos esperar lo que es el conflicto. Cuando uno empieza la vida cristiana, uno
piensa, viendo a los demás hermanos, va a decir, dice, esta persona tanto tiempo que lleva y mira todavía esta lucha, mira todavía cómo vive, y uno cree que uno no le va a vivir así, uno dice, no, yo voy a ser firme, a mí no me va a pasar. Y todos tenemos la misma materia prima, la carne. Todos tenemos la misma materia prima, el pecado. Y hay veces nos convencemos en nuestra mente que somos mejores que otros. Y no, no somos mejores que ninguno. Por el contrario, el Señor lo que nos dice es que estamos llamados a considerarnos menos que los demás y no tener más alta estima en nosotros que la debemos tener en otro. En Primera de Reyes 20:11 dice, no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. O sea, no tenemos nosotros un mérito para creernos mejores que otros. Y así como ese conflicto es continuo y permanente, ese conflicto tiene un motivo. ¿Y cuál es el motivo? ¿Quién vivía en nosotros? El pecado. Entonces hagan de cuenta como que hay un golpe de Estado. Cuando hay un golpe de Estado, el que estaba gobernando, si es derrotado, ¿qué hace? Huye. Pero ese que huye no se va contento. No se va contento porque lo sacaron. ¿Qué hace? Está buscando siempre la oportunidad de volver a tomar su lugar. ¿Qué hace el pecado en nosotros? ¿Qué dice? Yo era el rey en este hombre, me han destronado, pero yo quiero volver a tomar mi trono. No se da por vencido. ¿Y por qué no se da por vencido? Porque no está muerto. Es claro para nosotros que el pecado no muere. Como hacía la analogía ahora el hermano Mario, cuando un niño nace, necesita comer, necesita respirar. ¿Lo dejarías tú solo a ese niño para que se alimente por sí mismo? No, ese niño no tiene la capacidad física para hacerlo. Ese nacido de nuevo, ¿será que solo puede crecer? Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, la nueva naturaleza nace a un ambiente ¿qué? Hostil, un ambiente inapropiado, un ambiente sucio, y está ese viejo hombre ahí atento, esperando para caer de nuevo. Y esa es la razón de la lucha constante que hay en nuestro interior. Y en algún momento de nuestra vida hemos pasado por circunstancias difíciles, por circunstancias en las que nuestra fe flaquea. Y es en ese momento en que el enemigo precisamente está buscando para atacarte. Ese es el momento en el cual nosotros estamos abocados a ir de rodillas, a pedir fortaleza. Porque es que cuando nuestra fe flaquea, lo que nosotros hacemos es darle la espalda a Dios y buscar la solución en otro lugar. Y ese lugar, cuando le damos la espalda a Dios, es un lugar, por supuesto, que no es el apropiado. Y mientras nuestra carne no descanse en la tumba, el pecado no estará muerto. Miren, durante la guerra hay momentos de silencio, hay momentos en los que no hay movimiento, hay momentos en los que usted no oye el ruido de las balas ni de los fusiles. Y esos momentos en que hay silencio son los momentos en los que más peligro hay. Porque es en los momentos en los que el enemigo está fraguando, está pensando qué es lo que va a hacer. Por lo menos cuando usted ve los ejércitos o la fuerza enemiga atacando, usted sabe dónde están. Pero cuando no los ve, no sabe qué están haciendo. Dentro de los ejércitos hay gente que trabaja en estrategia. Hay mineros que son los que siembran las minas, esos nunca hacen bulla. Y hay otros que llaman los zapadores, que son los encargados de hacer los túneles. Y esos trabajan de noche y en silencio. Cuando nosotros no estamos viviendo esa lucha interna, ese conflicto entre la carne y el espíritu, deberíamos pedirle a Dios que nos ayude, porque son esos momentos de silencio que utiliza el enemigo para convencernos de que estamos bien, para convencernos y decirnos, no te preocupes, ya lo lograste. No te preocupes con ese problema que tenías de mal genio, estás bien. Mentiras, el enemigo lo que está haciendo es haciéndote creer que tu lucha ha terminado. Pero el apóstol Pablo mismo dice,
Yo prosigo a la meta, yo prosigo. El apóstol Pablo mismo dice, ni yo mismo creo haberlo logrado. Y si no lo ha logrado el apóstol Pablo, ¿quién de nosotros podría decir que ya lo logró? El estancamiento es una de las peores cosas que nos puede suceder a nosotros. El estancamiento, el creer que nosotros no necesitamos avanzar más, es lo peor que nos puede ocurrir, porque eso significa que estamos confiando en la seguridad de lo que somos y no en la seguridad de quien está obrando en nosotros. El estancamiento es creer que nosotros ya no necesitamos luchar más, y eso para nosotros es muy peligroso. Un teólogo decía, no le tengo tanto miedo a algún diablo como sí le tengo miedo a ningún diablo. O sea, creer que el enemigo no existe, creer que esa lucha no existe en nosotros, es convencernos de algo que no es cierto. Y cuando uno se estanca, le sucede lo que le sucede al mar muerto, que sus aguas mueren, no hay vida en él. El agua cuando se estanca empieza a oler mal. Dice Jeremías 48, 11 y 12, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. El estancamiento no es parte de la vida de un hijo de Dios. Aquel que dice, pues yo leo la Biblia en la iglesia y no vuelvo a necesitarla hasta dentro de 8 días. Aquel que cree que con el solo congregarse es suficiente para tener una comunión con Dios, está estancándose. Porque el Señor nos manda y nos dice que si escuchares hoy su voz, hoy, en tanto se dice hoy. O sea que ese hoy es permanente. Ese hoy es de todos los días. Ese hoy es del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, porque nosotros estamos llamados a depender de Él constantemente. Y si ese conflicto que hay en nosotros es permanente, y si ese conflicto que hay en nosotros tiene una razón, ese conflicto también es necesario. Hermanos, los impíos no viven ese conflicto. ¿Usted alguna vez un impío le ha dicho, uy, tengo un problema porque este mal genio me domina? Tengo un problema porque esta impaciencia está sobre mí. Tengo un problema porque lucho y lucho con la mentira. ¿Algún impío alguna vez le ha dicho eso? Pero para nosotros sí es necesario. Es necesario que en el corazón del creyente haya ese conflicto. Y los felicito si así es. Y si alguno de ustedes no está viviendo ese conflicto continuamente, pídale a Dios que les permita ver la naturaleza de lo que Él es. El verdadero Hijo de Dios peca, porque todos pecamos. ¿Hay alguno aquí que no peque? Todos pecamos, pero al verdadero Hijo de Dios le duele pecar. Al verdadero Hijo de Dios tiene ese conflicto espiritual. Si nosotros estuviéramos muertos, como Lázaro estaba muerto después de 3 días, ¿Lázaro podía oler como olía él? Lázaro no podía oler, pero olía. El verdadero Hijo de Dios huele a lo que huele, siente, percibe el olor del pecado y le fastidia. Y esa es la lucha que nosotros estamos mandados a tener. El apóstol Pablo mismo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entender que el cuerpo es producto de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa.
Entender eso es pedirle a Dios, Dios, yo necesito de tu misericordia. Por mí mismo no puedo dejar de hacerlo. Y esa guerra, ese conflicto nos conduce a nosotros, como dice el apóstol, a la cautividad. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo así que esa lucha nos lleva a la cautividad? Si nosotros sabemos que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros, ¿cierto? Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, amén. Sin embargo, esa lucha nos lleva a la cautividad de la ley del pecado. ¿Qué significa eso? Hermanos, significa que nosotros, como no sentimos placer por el pecado, entonces, ¿qué sentimos? Arrepentimiento, ¿verdad? Estamos llamados a sentir arrepentimiento por el pecado. O sea, el solo hecho de saber que en nosotros aún esa vieja naturaleza está ahí y a veces se muestra. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos da mal genio después de que pasa? ¿Nos sentimos contentos? ¿Nos sentimos felices? No. Ese gozo se ve como constreñido, ¿cierto? Ese gozo se ve afectado. Ese es el arrepentimiento. Esa es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Y esa es la cautividad que produce ese conflicto. Dice la palabra de Dios que nosotros, en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Eso qué significa? Que el pecado que nosotros cometemos, de alguna manera, para nosotros ya ha sido atractivo en nuestro corazón. A veces decimos que fue la circunstancia, que fue la situación, que fue el momento, pero la palabra de Dios dice que en nuestro corazón ya estaba esa concupiscencia que nos atrae a ese pecado. ¿Podrá un hombre ser infiel por accidente? La palabra de Dios dice que no, que su concupiscencia ya le había seducido a él esa infidelidad. De pronto no con la persona que había pensado, pero sí la circunstancia se dio para que ocurriera. Pero esa concupiscencia ya había en él. No puedo decir, no, es que mira, es que fueron los tragos, es que fue la persona, es que fue la minifalda. No, hermanos, si el Señor nos ha revelado a nosotros lo que hay en nuestro corazón, debemos pedirle a Dios por eso. Porque es el pecado que mora en nosotros. Y a veces decimos, ay, es que yo pequé, pero yo no quería. Claro, el apóstol Pablo dice, es que yo no entiendo, hago lo que no quiero. Lo que quiero hacer, eso no hago. ¿Cuál es el llamado entonces? A entender que nuestra naturaleza pecaminosa obra en nuestra vida y que tenemos una lucha y que esa lucha pues va a ocurrir. Eso no es suficiente. Uno de los pastores que vino de Estados Unidos hace 2 meses nos dio una charla que decía algo así como, cuando voy a una pelea de revólveres no voy con cuchillos. Algo así como que si sabiendo que voy a enfrentarme con el pecado, no estoy llamado a velar y a orar, no es lo que el Señor Jesucristo le recomendó a sus discípulos, velad y orad. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Si usted riega una gaseosa en este tapete, seguramente se ve el mojado, pero la mancha difícilmente. ¿Por qué? Porque es de color oscuro, ha estado expuesto a las pisadas nuestras, cuando ventea mucho y polvo. Pero si usted derrama una gota de café sobre esta hoja blanca, seguro que se va a ver. ¿Eso qué significa, hermanos? Que en un impío el pecado no se nota, el pecado no se ve porque es pecado sobre pecado. En un hijo de Dios
en un nacido de nuevo que está luchando contra el pecado, que está queriéndose parecer cada día más a Cristo, el pecado debe producir esa mancha que se vea, y esa mancha que incomoda, esa mancha que nosotros estamos llamados a pedirle a Dios que obre en nuestra vida. Nuestro hermano Alberto es experto en fotografía. Yo les garantizo que él puede ver en una fotografía muchos errores que nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque es experto. Una persona que es experta en arte va a una exposición y nos puede decir las imperfecciones del pincel con que ese pintor hizo esa obra. Nosotros que somos novatos en eso, nos va a parecer igual. Un hijo de Dios que está llamado a ser cada día más experto en santidad, podrá ver cada día más en su corazón a Dios revelándole la condición de su pecado. A nosotros nos aterra el terrible hecho de que haya pecado en nosotros. A los hijos de Dios les aterra, ¿verdad? Nos aterra el terrible hecho de que haya pecado en nosotros. Pues el Señor nos manda también a ser diligentes. ¿Han pasado ustedes a veces por un charco o un agua que esté estancada, o de pronto les ha tocado pasar cerca de un colector de aguas negras? ¿Sienten el olor? Incluso siente uno como en el ambiente, sin siquiera uno untarse de esa agua, uno ya sabe lo que consiste esa agua. Así es el pecado en los hijos de Dios. Muchas veces no lo cometemos, pero el solo concebirlo en nuestra mente debería producir esa adversión, debería producir ese rechazo. Charles Spurgeon decía: mis pensamientos se asemejan con frecuencia a muchos potros desbocados que destrozan los campos de mi alma. Aún nuestros pensamientos están manchados de pecado. Y pueda que no los llevemos a la práctica, pero aún a nuestros pensamientos debemos pedirle a Dios que nos ayude para poder tener firmeza en esa lucha continua entre la tendencia del espíritu y la tendencia de la carne. Y el punto es que, como no nos quedamos en los pensamientos, no siempre escapamos de la parte real, física del pecado. ¿Y cuándo es cuando nosotros más estamos expuestos a pecar? Cuando estamos más apartados de la comunión con Dios. Cuando nos reunimos con el pastor Leonel, nos hablaba de los medios de gracia. Y a través de esos medios de gracia el Señor nos tiende una mano, mostrándonos a través de su misericordia cómo podemos nosotros tener la oportunidad de estar cada vez más pegados de Él. Sin embargo, cuando nuestro espíritu se toma unas vacaciones, cuando nosotros preferimos darle gusto a ese contrincante que es la carne y dejamos de lado a ese otro contrincante que es el espíritu, es cuando caemos fácilmente. Por eso les traía a colación Mateo 26:41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, la verdad, está dispuesto. El Espíritu Santo nos aconseja, el Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo nos equipa, el Espíritu Santo nos constriñe, nos reprende, pero la carne es débil. Y si somos conocedores que la carne es débil, estamos llamados ¿a qué? A pedirle a Dios que, como nos decía Amir ahora, el Señor Jesucristo nos mandó inicialmente, cuando empezó su ministerio: arrepentíos y creed en el Evangelio. Un constante arrepentimiento y una constante vida de fe lo que nos va a ayudar es a que con el arrepentimiento salga de nosotros el pecado y con la fe more cada vez más Cristo en nosotros. Y si estamos en guerra y ocasionalmente el triunfo es de la carne, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Está comprobado que nosotros por nosotros mismos no podemos llevar esa lucha.
La respuesta es Cristo. Y en el mismo libro de Romanos 7, 24 y 25 lo encontramos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta nos la da Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces el apóstol Pablo se plantea esa lucha, se plantea la miseria de nuestro cuerpo, pero él mismo nos da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por Jesucristo, Señor nuestro. Yo mismo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No hay ningún lugar tan seguro para un pecador consciente de su pecado que estar de rodillas al pie de la cruz de Cristo. Es el único lugar seguro, es el único lugar al cual nosotros podemos ir. Uno ve en la televisión personas que se preparan para el holocausto final o se preparan para el Armagedón y tienen unos sótanos llenos de agua, de comida, para poder soportar en caso de que haya otro ataque atómico. Nuestro único refugio, nuestro único fuerte, nuestra única provisión es la cruz. Cristo es el único lugar al que nosotros podemos ir. Es posible que usted haya leído acerca de lo que es la perfección en la carne y es posible que hayamos tratado de obtenerla. Es posible que nos hayamos puesto normas y horarios y muchas maneras de nosotros querer hacer la voluntad de Dios. Hemos querido de pronto aprender a orar como oran las personas perfectas, pero eso es solamente teoría. La práctica es algo completamente distinto. Mire, cuando usted va a Dios con la teoría y usted llega a Dios con su mente llena de conocimiento, está muy cerca de aquellos que dicen: Dios, gracias porque no me hiciste como aquellos hombres. Gracias porque yo sí oro. Gracias porque yo sí diezmo. Gracias porque yo sí me congrego. Gracias porque yo no hago esto. Gracias porque yo no hago lo otro. Y muy lejos de usted, pero muy lejos, va a ver a una persona de rodillas diciéndole: sé propicio a mí porque soy un pecador. La teoría no es suficiente. La teoría es un complemento, pero la verdadera convicción de pecado la da Dios. Muchas de las preguntas que uno se hace, y a veces con mis hijos, especialmente mi hija, es: pero yo ¿cómo hago para saber si soy su hija? Y nos hacemos esa pregunta continuamente. Pero Señor, si yo aún peco, ¿yo cómo hago para saber si soy tu hija, Señor? Si soy tu hijo. Y lo peor que nosotros podemos hacer es empezar a buscar en nosotros esas evidencias, empezar a buscar en nosotros comportamientos, porque lo que caemos es en el engaño de nuestro pecado cuando nos dice: listo, este pecado ya lo superaste, sigue con el otro. Listo, esta actitud ya la superaste, sigue con el otro. Satanás conoce nuestras debilidades y Satanás es el que nos dice en qué estamos bien, en qué no debemos seguir luchando. Por supuesto, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero Satanás te lo dice: eres una buena madre, eres un buen padre, eres un buen trabajador, eres buen hijo, eres un buen estudiante, y descansamos en eso a veces, y es una equivocación. Y es el momento en que Satanás, cada que te equivocas, cada que pecas, viene y te dice: ah, ¿no es que eras hijo de Dios? Mira tu condición de pecado. Y es el momento cuando debemos decirle: Satanás, yo sé que no soy perfecto, yo sé que soy un pecador, pero Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Ir a Cristo. Cristo es la respuesta. Los que llevan mucho tiempo en la vida cristiana saben que buscar evidencias en nuestro comportamiento de que somos hijos de Dios es el peor error y el peor engaño en el que podemos caer. Entonces, ¿cuál es el llamado? Vamos de nuevo a la cruz.
Comencemos en donde empezamos, en la cruz. La cruz es el principio y el fin de la vida cristiana. No pretendan que porque ya se les predicó el Evangelio, vamos a desechar el Evangelio. El Evangelio era necesario para todos aquellos que estaban perdidos en sus pecados, pero sigue siendo necesario para todos aquellos a los cuales se nos ha revelado el pecado. El Evangelio es el principio, el Evangelio es el camino y el Evangelio es el fin. El Evangelio es la meta, el Evangelio es el medio, el Evangelio lo que es todo. El apóstol Pablo dice que se ha propuesto predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es el Evangelio. Y esa es la manera como debemos enfrentar esa lucha, entendiendo que ninguno de nosotros tiene la capacidad por sí mismo de llevarla. Solamente Cristo lo puede hacer por nosotros. Ve, hermanos, algunos cristianos no saben todavía el valioso Salvador que tienen. No conocen todavía el tamaño del Cristo que tienen. Algunos saben que han encontrado a Cristo, pero les garantizo que es mucho más grande que lo que ustedes creen, que lo que yo creo, porque Él es inmenso, Él es eterno, Él es poderoso, Él es fiel, Él es infalible. Estábamos desnudos y nos vistió con sus vestidos limpios, libres de pecado, para que Dios viera en nosotros a sus hijos. Además de eso nos dio una armadura con la cual repeler los ataques del enemigo. Estábamos hambrientos y nos ha alimentado con el pan de vida, con su maná. Estábamos sedientos y nos ha dado esa fuente que no se va a secar nunca. Estábamos intranquilos y sin gozo y nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento y que va a guardar nuestras mentes y nuestros corazones. Y es dulce tener a Cristo, es dulce saber que vamos a pasar por fuego y no nos vamos a quemar, es dulce saber que vamos a pasar por agua y no nos vamos a ahogar. Es dulce saber que cuando estemos en el combate final, Él ya lo luchó por nosotros y no vamos a perecer. Cada día nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a conocer más de lo incapaces que somos, vamos a conocer más de las necesidades que tenemos, pero también nos vamos a conocer más a Cristo y vamos a darnos cuenta que Él va a suplir todo eso que a nosotros nos falta y nos va a dar todo lo que necesitamos. Lucas 8, 23 y 24 dice: pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando Él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Estaban con Cristo, pero había tempestad. La tempestad, hermanos, si estamos en la barca con Jesús y nuestro destino es el destino de Jesús, entonces la tormenta va a arreciar. La tormenta va a arreciar, pero el poder de quien guía ese barco se va a hacer más evidente. Mientras estaba todo tranquilo, Cristo dormía, pero mientras la tormenta se hizo más fuerte, ahí estaba Cristo, y ese es el que dirige nuestra barca. A pesar de que la barca pareciera que se fuera a romper y a pesar de que las olas son muy altas, Cristo nos va a llevar a un puerto seguro, y Él es el único que, como hizo el Señor con el pueblo de Israel, con la columna de nube y humo, nos va a acompañar y nos va a llevar hasta la muerte. Y ahí nos vamos a poder gozar. Es en ese momento en que nos vamos a poder gozar y vamos a poder decir, como decía el apóstol Pablo, estas leves tribulaciones, y las vamos a vivir, porque estaban en la barca con Cristo, iban para el lugar que Cristo había decidido que fueran, pero la tormenta aparece. Quiera Dios que esta enseñanza tenga que ver con todos y cada uno de ustedes. Seguramente no es así, pero que Dios nos conceda su temor para reconocer que el pecado es real, pero que Él da la provisión para esa lucha. Porque dice el apóstol Pablo:
Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No permita a Dios que nos dormamos creyendo que el pecado ha sido derrotado, porque aquel que cree que el pecado está derrotado va caminando tranquilo, pero va caminando a una destrucción, va caminando a la muerte eterna. Vamos a Cristo. Vamos a Cristo, por favor. Señor, no en vano, Padre de los cielos, tu muerte en la cruz era necesaria. No en vano, Señor Santo, la sangre de tu Hijo fue derramada por causa de nuestro pecado, el justo por los injustos. Sin embargo, nuestra vieja condición, el viejo Adán, aún vive en nosotros y está en la ley de nuestros miembros, que se rebela constantemente contra la ley de nuestra mente, que es la ley del Espíritu. Y como decía el apóstol Pablo, no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Padre, conduélete de nosotros, Señor bendito, ten misericordia y permítenos, Señor Santo, entender que el único lugar seguro para un cristiano es estar de rodillas a los pies de la cruz. Perdónanos y fortalécenos, Señor bendito. Haz que nuestra fe, Señor bendito, nos permita hacer frente, Señor, a ese duelo constante que hay en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pon en mí la misma mente